Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a estudiar San Marcos 15:38. Vamos a ver el cambio de ministración, el cambio de pacto, o como le pudiéramos llamar, el cambio de ministerio del Señor. Leyendo el verso 38 dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Amén. Entonces, ¿cuándo? Cuando Él murió. Porque dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo se rasgó. Muy bien, vamos a orar una vez más y vamos a rogar por las peticiones que están llegando. En este momento levante sus manos. Vamos a platicar con toda confianza con el Padre a través del Hijo por el Espíritu. Padre que estás en gloria, en esta noche te pedimos, Señor, que ministres a estos varones y a estas mujeres necesitadas de tu presencia para que solvente sus problemas, sus enfermedades, lo que sea, Señor, que solo tú lo puedes arreglar y lo puedes suplir. Gracias, en el poderoso nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo quisiera, hermano, que esta noche, ya hemos bastante machacado en eso, pero que esta noche entendiéramos a lo menos un nuevo aspecto de lo que es el Evangelio en el trabajo de la vida del hombre. Si usted nota, el Señor había trabajado 3 años y medio hasta estas alturas para cambiar la personalidad de los hombres. Por supuesto, había llamado primero discípulos. No era cambiar al mundo, por ejemplo, ni cambiar a la sociedad. Él no empezó por cambiar la sociedad, ni empezó por cambiar al pagano, al impío. Al contrario, empezó por arreglar la casa, porque dijo: no vayan discípulos a los paganos todavía, porque ustedes tienen que arreglarse primero conmigo. Amén. Usted sabe que hay mucha gente que le gusta ir a arreglar al pagano y no se ha arreglado él con Dios. Hay mucha gente que anda arreglando a medio mundo, anda cuadrando a medio mundo, anda componiendo a medio mundo, y él no se ha arreglado con Dios. Es curioso, ¿verdad? Por eso el Señor de una vez, conociendo la pasta humana, les previno: no vayan a ir a los paganos. Los voy a arreglar primero a ustedes, y después van a ir con el mensaje a los paganos. O sea que la prioridad del Evangelio es arreglar primero la casa. Amén. ¿No muy le parece, hermano? Primero a las ovejas caídas y después a los perdidos. Porque el caído no puede ir al perdido. ¿Qué le va a ir a enseñar? ¿Cómo se cae? Tiene que ir el que, claro, pudo haber caído, porque podemos caer, pero tenemos que estar levantados para poder ir al perdido. Amén, hermano. Aleluya. Muy bien. Pues el Señor había elaborado con los discípulos, no sé el número, usted no sabe el número tampoco. Los 12 eran los discípulos inmediatos. Pero él tenía muchos discípulos. Inclusive tenía 70 para otra cosa y tenía más. Tenía algunos que no sabía ni cómo se llamaban, es decir, que no los tenía en la lista oficial, conocida. Andaban por allá
haciendo cosas que el Señor les facultaba. Por ejemplo, aquel que los discípulos querían que el Señor lo suspendiera, ¿verdad? Pero ahora quisiera que usted, nos están informando que hay transmisión en solo FM. Bueno, estamos saludando a los hermanos que tengan FM. Dudo que haya muchos ahora en FM. Señor bendiga FM. Volvemos al discipulado. Entonces los discípulos estaban preparándose para ir a predicar y a modelar las vidas de otros. Pero lo que quiero decirle y a lo que quiero presentarle esta noche es que el Señor, a la altura que estamos leyendo el verso 38, tenía 3 años y medio de estar enseñando. Pero si usted puede tener un poquito de perspicacia en la lectura de la palabra de Dios, usted va a ver que mucha gente de la que había trabajado por 3 años y medio estaba o perdida, como Judas, o negadora, como Pedro, y espantados todos los demás. O sea que pareciera que se había logrado muy poco. ¿Me explico, hermano? 3 años y medio de batallar y de enseñar y decirle a los discípulos, hagan así, hagan así y todo, ¿no? Y que a los 3 años y medio anduvieran el más destacado, el más como dijéramos, el más deseoso de preguntar, Pedro, el que más preguntaba en el discipulado, lo acababa de negar. Judas, que parece que ensayó nada más para ayudar de alguna manera, aunque sea llevando la bolsa, estaba ahorcado ya. Tomás andaba viendo, mandando su currículum para conseguir trabajo. Felipe y los demás andaban buscando trabajo también. Todavía no andaban buscando trabajo porque estaban tan asustados que no querían ni salir a la calle. Después andaban buscando trabajo. Quiere decir, hermano, que pareciera que el Señor les transmitió conocimiento, pero no les transmitió su vida, porque había laborado desde afuera. No tenían el Espíritu Santo los discípulos. Faltaba el ingrediente sin el cual cualquier enseñanza no pega. Faltaba la base para que el discipulado fuera realmente un discipulado que cambiaría las cosas y cambiaría las vidas. ¿Qué era lo que se necesitaba? Que el Espíritu Santo estuviera en ellos. Amén. O sea que el Evangelio, si es el Evangelio de Jesucristo, tiene que ser transmisión de vida, no solamente transmisión de conocimientos. Usted puede tomar, por ejemplo, las grandes escuelas del mundo, filosóficas o científicas, como sean, que éstas transmiten conocimiento, sabiduría, y los más desarrollados, los más inteligentes, los que tienen mejor memoria, captan más y son los triunfadores en la vida temporal del mundo. Pero el Evangelio no es así. El Evangelio no es asunto de ver quién tiene más circunvoluciones cerebrales. El Evangelio no es ver quién tiene el cerebro más grande. El Evangelio es una transmisión de la vida de Cristo a la vida del hombre por el Espíritu. ¿Le puede dar gracias a Dios? Y en este verso encontramos el cambio.
el cambio de escuela. Porque había estado el Señor enseñando, inclusive en el templo. Él iba al templo a enseñar. Así dice. Dice que llegaba tempranito a enseñar. No creo que le dieran el templo todo de adentro, pero parece que usaba el atrio. Y en una ocasión entró a hacer ministración adentro del templo. Es cierto que tuvo que sacar a cinchazos a todos los intrusos. Pero ¿qué le quiero decir? Que era una administración por fuera. Aunque la enseñanza de Cristo no se quedaba afuera, entraba. Pero todavía no había revolución espiritual adentro del hombre. Desde que Noé, en el arca, envió la paloma. ¿Se recuerda que envió una paloma? Y la paloma se fue, y esa palomita buscó dónde asentar sus patitas. Es tipo del Espíritu Santo. Y visitó la tierra y regresó porque no había lugar. Visitaba pues. Pero cuando volvió a enviar la paloma, y usted sabe que en esa primera vez, antes de enviarla la segunda vez, regresó con un ramito de oliva, la palomita. Eso quiere decir que eso representa la primera visitación del Espíritu Santo en Cristo para hacer la paz. El Espíritu Santo en Cristo llega al mundo en caos para hacer la paz, pero regresa. Pero cuando envió la palomita la segunda vez, la paloma se quedó a morar en la tierra, ya no regresó. Eso es Pentecostés. Todavía está el Espíritu Santo aquí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque se tenía que quedar morando en los cristianos para que las enseñanzas de Cristo fueran una realidad. Por eso es que dice la Biblia en el Nuevo Testamento: el Espíritu Santo Él os guiará y Él recordará todo lo que yo, dijo Cristo, os he dicho. Sin Espíritu Santo el discipulado quedaría trunco. El discipulado quedaría en conocimiento nada más. Y entonces la iglesia sería una entidad transmisora de verdades intelectuales. Y habría que tener sabios, y habría que tener oradores nada más, y habría que tener convencedores de la palabra, etcétera, pero no más. Y sería una institución admirable, pero no más que eso. En cambio, la iglesia con el Espíritu Santo adentro se constituye en una entidad que transmite la vida de Cristo. Eso sí ya no tiene paralelo. ¿Qué otra entidad lo puede hacer? ¿Quién puede llevar esa vida tan maravillosa? Por eso, hermano, cuando el Señor envió la comisión al mundo entero, ya no solo a Israel, sino al mundo, los envió diciéndoles: así como el Padre me envió a mí, así yo los envío. Eso quiere decir a transmitir Espíritu Santo. Aleluya. Porque somos conductores del Espíritu, porque lo llevamos en nosotros. No que nosotros lo podamos dar, pero nosotros lo llevamos. Si nos juntamos todos nosotros estamos juntos esta noche. Fíjese que aquí está una buena parte del Espíritu Santo en nosotros. Ahora veamos. El cambio de método del verso 38 es el cambio de que ahora el Señor va a poder soplar y dar el Espíritu Santo. Ahora cuando Él se va a levantar, porque aquí está muriendo, ¿no? Porque tiene que haber primero un proceso
y yo quiero que usted lo note perfectamente, hermano. Para que Cristo pudiera dar su vida a los hombres, pero no morir por los hombres. Estoy hablando no de morir por los hombres, sino de dar su vida, su espíritu a los hombres. Tenía que morir él. Es decir, él vivo, sin tener la glorificación de su cuerpo. No podía hacerlo. Vamos a verlo claramente. Por eso fue que el velo del templo, cuando el Señor estaba muriendo, el velo estaba ahí puesto, se rasgó. Porque entonces se está diciendo en una forma clara, en una forma viva, que ahora el templo queda inútil. El templo exterior de Jerusalén queda inútil para seguir enseñando y para seguir transmitiendo conocimientos, porque desautorizó el lugar santísimo, que es el que le da vida al templo, rasgando el velo. Ahora cualquiera podía entrar al lugar santísimo. Entonces no se podía mantener el tabernáculo ni el templo funcionando en una forma anómala. O sea que el Señor prácticamente dijo, bueno, ahora esta institución queda cancelada. Por eso rasgó el velo. Y mire qué interesante también, que el velo no lo rasgó de abajo arriba. Porque si hubiera sido rasgado de abajo arriba, quizá hubieran creído que los hombres lo habían rasgado. Pero lo rasgó de arriba abajo. Se rompió primero arriba y se fue para abajo. Los hombres no podían hacer eso. Y era una orden de arriba, que habría una nueva etapa. Y por eso es que cuando el sumo sacerdote de este nuevo tabernáculo, ya no ese que se rasgó con el velo, sino el nuevo, cuando sale de la tumba, sale ministrando de una manera diferente. ¿Cuál es la diferencia? Si sigue enseñando. ¿Cuál es la diferencia si sigue hablando con los discípulos? La diferencia es que ahora, al salir de la tumba y reunirlos y juntarlos, les dio el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Los reunió y sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y entonces fue que les abrió los ojos, les abrió la mente, les abrió la palabra, les abrió el mundo. Aleluya. Fíjese, ¿por qué no lo hizo antes de la cruz? Porque hubieran ido maestritos en la carne. ¿Por qué no lo hizo antes de la cruz? Porque hubieran ido legalistitos a predicar. ¿Qué hubieran predicado antes de la cruz? Ley. ¿Qué hubieran predicado? No hagan esto, no hagan lo otro, lávense 20 veces. Eso es lo que hubieran predicado. Guarden el sábado, cuidado, encienden fuego. Eso es lo que hubieran predicado. Hubieran predicado ley. Por eso es que son anacrónicos los que predican ley ahora. Porque están en el discipulado de antes de la cruz. Y no sé cómo se han filtrado al otro lado. Porque ellos pertenecen a un pasado. Ellos pertenecen a una era de velo cerrado, de velo no roto. Ellos pertenecen al tabernáculo. Ellos pertenecen a las instrucciones exteriores. Pero ahora se ha levantado un nuevo altar, del cual, por cierto, no tienen derecho a comer los de la ley. Por eso los de la ley viven afligidos, viven tristes, viven acongojados, viven bajo juicios, bajo rayos, bajo centellas. No están contentos ni cuando están ayunando. No están contentos ni cuando están en vigilia.
No están contentos ni cuando están en la iglesia. En la iglesia se sienten acusados por la palabra. En la casa se sienten acusados por los acontecimientos. En las vigilias se sienten acusados por el diablo. No tienen vida tranquila, no tienen paz, porque la ley condena. Por eso Cristo se pasó a ser discipulado del otro lado del velo roto ya. Y el discipulado que hizo fue discipulado de la gracia. Yo quiero decirle una cosa. La ley se predicaba bajo órdenes del lugar santísimo. O sea que el sumo sacerdote habilitaba a los sacerdotes saliendo del lugar santísimo una vez al año. Eso era, habilitaba a los sacerdotes. Y les decía, pasa a vosotros, Jehová os bendiga, y quedaban habilitados todo el año, perdonados y habilitados. Pero por eso, porque salía del lugar santísimo. Quiere decir que ahora en el nuevo sacerdocio, si fuera el sacerdocio legalista, nuestro sumo sacerdote tendría que salir del lugar santísimo. Pero quiero decirle una buena noticia. Nuestro sumo sacerdote, que no es Aarón. Aarón tenía una vestimenta muy extraña. Aarón tenía una cosa aquí encima que se llamaba mitra. Y tenía un efod, y ni caminar podía, una falda con campanillas. No sé, un vestido raro, ¿no? Ese era el vestido del sumo sacerdote. En cambio, nuestro sumo sacerdote, hermano, vestido igual que cualquier otro. Y aquel sacerdote arónico era sacerdote de la tribu sacerdotal de Leví. En cambio, este que murió en la cruz, que es nuestro sumo sacerdote, es de la tribu de Judá. Aleluya. Y Judá quiere decir alabanza. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Leví solo era leyes y reglamentos y regaños y exhortaciones y ceños fruncidos y garrote. Porque la ley tiene garrote. Y nuestro sumo sacerdote es gracia y perdón. Aleluya. Ahora, mire, hermano, él salió del otro lado del velo con el sacerdocio que nosotros conocemos ahora. Y lo que le quiero decir es esto: el sumo sacerdote nuestro ni siquiera conoció el lugar santísimo del templo. ¿No le parece a usted un poco raro que el Hijo de Dios, fíjese, nada menos, el hijo del dueño del lugar santísimo, ni siquiera lo entró a conocer? Él no hablaba con el Padre entrando de noche al lugar santísimo del templo, porque como no lo dejaban entrar porque no era de la tribu de Leví, no lo hubieran dejado entrar. Pero ahí estaba el Padre, ahí hablaba el Padre. ¿Y usted cree que el Hijo de Dios tenía que entrar al lugar santísimo escondido para ir a hablar con el Padre? No, él hablaba directamente con el Padre. En los montes, en las calles, hasta en los cementerios. ¿Se recuerda cuando iba a levantar a Lázaro? ¿Acaso se tuvo que ir corriendo al templo para hablar con el Padre? Ahí mismo, en el cementerio, le dijo: Padre, tú siempre me oyes. ¿Qué nos está diciendo? Nueva era. Nos está diciendo ahora es de otro modo. Ahora no son ritos y ceremonias y velos y ahí es entrando uno cada vez al año, todos juntos para adentro, al lugar santísimo. Solo que no a ese lugar santísimo. Porque ese lugar santísimo con velo roto ya no sirve. Por eso ni lo entró a ver. Él entró al lugar santísimo donde está su Padre. Aleluya. Y lo que es más maravilloso, que dijo que él iba como precursor de nosotros. Eso quiere decir: vénganse detrás de mí, yo voy adelante y ustedes vienen detrás.
¿Me estoy explicando? Bueno, y lo más lindo todavía es que Él sale en el nuevo ministerio dando el Espíritu Santo. Ahora tenemos que explicar por qué antes no lo daba. ¿Por qué antes de la cruz no lo daba? La razón es muy sencilla. Porque aún no había sido glorificado, dice. Entonces, para ser glorificado tenía que morir. Porque Él era y es el grano de trigo. Entonces, el grano de trigo del Padre, que trajo la vida a la tierra, que trajo la inmortalidad a la tierra, que trajo el evangelio a la tierra. Pero era un solo grano, uno solo. Y si Él no va a la cruz y muere, hubiera quedado solo. Usted se recuerda que dijo él que dijo Isaías que Él, que Cristo, vería linaje, tendría hijos. Pero lo dijo, y Cristo iba a la cruz y no tenía hijos. Él iba a la cruz del Calvario solo. No lo pudieron acompañar ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, que eran los discípulos más aplicados. Se quedaron abajo. Ni siquiera lo acompañaron en la cruz, ni en la muerte. Pero ¿qué pasó? Ese grano de trigo, para que pudiera transmitir su vida, tenía que caer y morir. Hermanos agricultores del agro guatemalteco. Suena un poco raro eso, ¿verdad? Ustedes saben que la semilla que tiene la vida, si no cae a tierra, no va a producir. Usted no puede, o mejor dicho, usted tiene un grano de trigo. Qué lindo grano de trigo. Ese grano de trigo tiene vida. Tiene vida, está bien lustroso, bien bonito. Dice, qué lindo. Es una lástima que yo lo tire a tierra. Se va a destruir. Se va a llenar de tierra, se va a poner así, todo raro, va a reventar. No. Mejor me lo guardo. Y se lo mete a la bolsa. Allá, a los tantos meses o qué sé yo cuánto tiempo, ¿usted se acuerda del grano de trigo? Está solo, igual, un poquito más apretadito, más arrugadito. Es usted inservible, hermano. Pero si usted lo tira a tierra y usted y yo pudiéramos ver qué le está pasando mientras está en las entrañas de la tierra, mientras muere, usted miraría que el grano de trigo se deforma, que el grano de trigo se pone raro, que no se parece. Estaba mejor antes, diríamos. No se parece a lo que está debajo de la tierra. Como que se arruinó. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que la vida está brotando de ese grano y se está multiplicando. Por eso Cristo dijo, hablando de Él, yo soy el grano de trigo, pero si el grano de trigo no cae a tierra y muere, solo queda. Pero si muere, lleva mucho fruto. Aleluya. Y cuando Él salió del otro lado de la tumba, el grano de trigo reventó en miles de granos de trigo semejantes al grano de trigo. Por eso fue que Él transmitió en esa forma su vida. Y por eso en esta noche, hermano, yo tengo que afirmar una verdad. El evangelio no es solo transmitir conocimientos. Conocimientos tenía don Judas Iscariote. Conocimientos de Cristo lo tenían los demonios. El diablo sabía de Cristo más que todos los fariseos juntos. Anás y Caifás eran analfabetas
con relación a Cristo comparados con los demonios. Pero eso no los salvaba. Usted sabe eso. Entraba el Señor a las sinagogas y todos los fariseos religiosos no sabían ni quién era Jesús. Y cuando lo miraban lo despreciaban. Y los demonios le decían: tú eres el santo de Dios, tú vienes para destruirnos. Quiere decir que sabían más teología los demonios. La salvación en el glorioso evangelio de Jesucristo no es por conocimiento, es por espíritu, que aplica la sangre del Cordero de Dios. ¿Sabe usted una cosa, hermano? Que en la noche de la Pascua en Egipto, el que no moría, el que no tenía juicio de Dios, no era porque sabía mucho de Dios, o porque sabía mucho de Moisés, o porque era amigo de Moisés, o porque era amigo de Aarón, o porque era hebreo sencillamente, sino el que no recibió juicio esa noche fue por la sangre del Cordero. Quiere decir que la salvación es exclusivamente por la sangre. Se aplica la sangre y ya está arreglado el asunto de salvación. Pero el discipulado de la transmisión de la vida es a través de la muerte de Cristo para reproducirse en sus seguidores. Esa es la razón por qué mucha gente ahora cree, hermano, que hasta está perdida y cree que a saber qué está pasando en el plan de Dios, porque resulta que ahí está seco, ahí está solitario, ahí está frustrado, ahí está afligido, una vida que no se diferencia mucho de la vida de un esclavo. Y sencillamente es porque no ha muerto para que la vida de Cristo se reproduzca en él. No es que no ha sido salvado, ha sido salvado porque la sangre se le aplicó. La prueba que para salvación necesitamos solo la sangre y no más, es el ladrón en la cruz. Ahí tiene usted la razón suficiente. El ladrón en la cruz, a él no se le pudo reproducir la vida de Jesús. Él no pudo hacer obras como las de Cristo, él no pudo ministrar, él no pudo hacer nada. No solo porque estaba clavado en la cruz, sino porque no recibió el Espíritu Santo. ¿Qué recibió entonces? Recibió al morir Cristo el primer rociamiento de sangre. Cristo le aplicó su sangre. Y eso fue suficiente para que en el paraíso llegara con Jesús. Mire qué compañía la que llevaba. Por si hablaba algo el portero. Y mire con quién llegó. Llegó Jesús con el salteador de caminos. Ladronazo de 7 suelas. Y llegan a la puerta del paraíso y el que está en la puerta dice: un ángel seguramente, o no sé quién estará en la puerta. Para el caso es lo mismo, porque de todas maneras a nosotros no nos interesa quién esté, porque las puertas se van a abrir automáticamente. ¡Aleluya! Pero ahí está y dice: bueno, y ahora, oh majestad Jesús, pasa adelante. Y Jesús entró, pero iba el otro a la par de él y dice: no, pero ¿y usted quién es? Y Jesús le dijo: él es el primero que traigo de la tierra después de la cruz. Viene de la tierra, pero él es, aquí su currículum no es muy envidiable. Salteador, matón, extorsionador, ¿qué otra cosa? Mire todo lo que, la lista que tenía. Pero el Señor le dijo: sí, pero yo derramé mi sangre por él. Bajo de la... ¿Tú diste tu sangre, Señor, por ese hombre? Sí, se abrieron las puertas y entró al paraíso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto ya se les aplicó la sangre? Sangre es salvación, pero espíritu
es vida. El Espíritu no te va a salvar, el Espíritu no es el que te salva, sino que el Espíritu llega y entra porque te aplicaron la sangre y ya te salvaron. Entonces el Espíritu entra a su casa. Gloria a Dios, a la casa del Señor. Quiere decir que el Espíritu te va a servir. Fíjese que el ladrón de una vez se lo llevaron, ¿verdad? Al paraíso. Pero si se hubiera quedado en la tierra, le hubieran tenido que soplar Espíritu, porque iba a tener que vivir la vida cristiana. Iba a tener que vivir en esta tierra no enseñanzas teóricas. Iba a tener no solo que predicar, no solo tener un ministerio. Eso no era lo más importante. Si el ladrón se hubiera bajado a la cruz, hubiera tenido que vivir la vida cristiana. Entonces le hubieran tenido que soplar Espíritu. Pero a él se lo llevaron de una vez, dichoso que de una vez se lo llevaron, hermano. Pero a los que nos dejan acá, bregando en medio de un mundo extraño y de un mundo lleno de pecado, tiene que haber Espíritu Santo para que haya nuevo discipulado. Tiene que haber Espíritu Santo en nosotros para que haya discipulado verdadero. Y a estos que pasaron de la cruz a ver al Cristo resucitado, fueron a los que mandó a todo el mundo. Ahora sí, vayan a los paganos, porque ahora van a transmitir mi vida, dijo Cristo. Ahora no van a ser nada más predicadores, sino testigos. Gloria al Señor. Nota que tiene que romperse algo para que haya vida nueva. Nota que el velo tiene que ser roto y las ceremonias y toda esta serie de cosas y vestimentas especiales y cosas rituales tienen que ser rotos para que después del velo roto haya alabanza y adoración al Dios de la gloria. Por eso es maravilloso este verso. Es maravilloso porque Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces, yo voy a parafrasear, entonces se inutilizó el ritual del templo, hasta que Cristo sea vida en ti, hasta que Cristo te ministre de la nueva manera que Él ministra. Vas a poder sepultar la cantidad interminable de reglamentos humanos que te están ahorcando. Y vas a poder sepultar la cantidad de ritos y ceremonias que te ahogan y que no te dejan sentir la presencia de Dios. Hasta que entiendas que tienes que dejar atrás el velo roto. Por eso es extraño, hermano, que haya gente que todavía con tan gran gracia como la de Cristo pretenda imponer normas humanas como mandamientos divinos. Y usted sabe que el ejemplo máximo de esta transición lo dio el Señor mencionando que para poder tener al nuevo marido de la gracia, al nuevo marido de la gracia, que se llama Jesucristo, tiene que estar bien muerto el otro que teníamos antes. Y lo dice en estas palabras: tu marido anterior murió, siéntete viudo completo del otro marido para poderte casar con el nuevo marido. Pero hay gente, hermano, que está casada con Jesús, el nuevo marido, y todavía le llama ley al nuevo marido. El nuevo marido se llama gracia. Y cuando no consigue decirle ley, le dice ley y gracia. Y el nuevo marido se enoja. Y el nuevo marido se disgusta como se disgustaría si la viuda le dice al nuevo marido el nombre del anterior.
Y a veces no hay necesidad de decirle el nombre para que el Cristo de la gloria se contriste. ¿Sabe con qué se contrista? Cuando usted todavía está, aunque adorándolo y amándolo a Él, a Cristo, está suspirando por el muerto. Y dice, ay, tan lindo en Egipto. ¿Qué? ¿En dónde? Aquí en la casa. Y encontramos cristianos que al estar agobiados en las luchas y en las pruebas de la vida diaria, dicen, antes me iba mejor. Antes tenía buenos trabajos, ahora ni me alzan a ver. Ahora no me dan trabajo. Ahora estoy peor. Está suspirando por el otro. De tal manera que el Señor quiere esta noche que atravesemos la frontera del velo roto. Y en vez de estar ministrando y seguir ministrando en el templo de los ritos, pasemos al lugar santísimo que se llama Sión. La Sión celestial. Aleluya. ¿Y sabe usted qué es la diferencia entre la Sión celestial y la antigua economía del Sinaí? Es una buena diferencia. En el Sinaí mataban. En Sión dan vida. En el Sinaí rayos, tempestades, juicios, que hasta el pueblo horrorizado no quería nada con el Sinaí. En el Sinaí hasta los animales, oiga bien, pobres, hasta los animales les cae la ley. Los animales que se acercaban al Sinaí morían bajo rayos y bajo piedras. Quiere decir que hasta los irracionales los quebraba la ley. Pero cuando usted lee, pero ahora no vamos a ese monte. Ahora vamos al monte de Sión, a la compañía de ángeles, a la compañía de Jesús, a la compañía de los santos. ¡Qué diferencia! Ahí hay vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la vida? Oh, yo termino, pero para que esa vida fuera una realidad, Cristo tuvo que expirar. Y tuvo que morir, y tuvo que bajar al sepulcro, y tuvo que levantarse, y tuvo que salir en la nueva ministración. Y lo primero que hizo fue soplar Espíritu Santo. Porque la clave de la vida abundante no es el conocimiento, no es la enseñanza, es el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por el Espíritu Santo? Mire, vamos a hacer un ejercicio de fe. Le vamos a decir, Padre, gracias por el Espíritu Santo. ¿Le quiere decir eso al Padre? Padre, gracias por el Espíritu Santo. Ahora le vamos a decir, gracias Padre por el Hijo. Aleluya, adoremos al Padre. Ahora digámosle, gracias, te adoramos, te alabamos, porque tú eres el autor de la vida, el autor de todo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria sea su nombre. Permítame un segundo, hermano. Mire, hermano amado, si toda la diferencia va a estar en la eternidad entre los que tienen el Espíritu y los que no lo tienen. ¿Pero qué fue lo que hizo que diera el Señor el Espíritu? La sangre aplicada. Entonces quiere decir que allá en la eternidad, lo que Dios va a condenar, lo que Dios va a quitar de en medio de su plan permanente y eterno, es lo que no tenga la vida del Espíritu. ¿Esa será la diferencia? Quizá usted me dirá, hermano, entonces el Espíritu Santo es en definitiva lo que va a arreglar. No, hermano, un momentito, la sangre es la clave. Porque al que no tenía la sangre aplicada, el Espíritu Santo no le era dado. O sea que el Señor lo que miraba era, hay sangre, ajá,
espíritu. Hay sangre, espíritu. No hay sangre, nada de espíritu. Pasaba de largo. Hay sangre, espíritu. Hay sangre, espíritu. ¡Aleluya! Por eso no se puede eludir el Calvario y tener poder. Por eso no se puede evitar el Calvario y tener vida nueva. Y solo permítame, hermano, como que reanudé el mensaje, pero mire, solo permítame una cosa. De los 12 discípulos de Jesús, 11 pasaron a ser discípulos de después de la cruz. Y uno fue nada más discípulo antes de la cruz. O sea, discípulo sin espíritu. Y esa es la diferencia entre los 11 y ese uno. Y esa es la diferencia de que los 11, aunque eran defectuosos y eran negadores y eran incrédulos como Tomás, van a estar en el paraíso. Y ese otro, no porque le traicionó, eso fue consecuencia, no causa. No porque le vendió, eso fue avaricia, pero ese efecto, no causa. No porque era el traidor, no, hermano. Porque él no tenía el espíritu. ¿Por qué no le dieron el espíritu? Porque cuando ya él daba el espíritu, Jesús daba el espíritu, Judas no esperó que le aplicaran la sangre. Él se hizo su propia justicia. Tremenda verdad. El hombre no se puede hacer su propia justicia. Tiene que esperar la justicia de Dios. Por eso Pedro, que también hubiera tenido ganas de ahorcarse con lo que hizo, no se ahorcó. Dijo, no, yo espero la justicia del Señor. Yo sé que Él es misericordioso. ¡Aleluya! Y después de la resurrección, Pedro frente a Jesús. Y cuando esperaba que lo condenara, cuando esperaba que le dijera, 3 veces me negaste y dijiste cosas fuera de orden, condenado, le dijo el Señor, ni siquiera le preguntó si había aprendido algo más de Cristo, sino que le dijo, mira Pedro, vamos a hacer un trato, vamos a medir toda nuestra relación en amor. Solo dime si me amas y cuánto me amas. Y hermano, resolvió el problema. Pero todo ese asunto con Pedro era porque el Señor les había aplicado ya su sangre. Y ahora lo que tenía que darles era la consecuencia de la sangre, el espíritu. Y así que Pedro está arreglado con el Señor, entonces ya, listo. Bueno, Pedro, recibe mi espíritu. Y aquel negador, que aunque no era perfecto, porque todavía tenía sus planas un poquito raras, pero cómo aprendí ahora, hermano, y aquel nunca más volvió a perder la línea directa con el Señor. Porque la clave de la vida abundante no es la sangre. La sangre es el precio de nuestro rescate. Y la sangre paga por esa vida abundante. La sangre es lo que vale esa vida abundante. Pero la vida abundante es la dotación de Espíritu Santo en nosotros. Y eso es lo que nos diferencia. Y hermano, perdone, pero voy a decir algo más. Aunque nos corten la transmisión ya. Oiga esto. Sansón, cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, era diferente a los demás hombres. Pero él estaba en otra era que cuando se iba, la unción era como los demás hombres. Pero en la era actual, el Espíritu viene a morar. Y lo que nos hace diferentes a los demás hombres es que no tienen el Espíritu y nosotros lo tenemos. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Levante sus 2 manos. Levante sus 2 manos. Dígale al Padre,
y al Hijo, gracias por el Espíritu Santo que establece la diferencia. Hace la diferencia. Aleluya. Aleluya. Alabe al Señor. Alabe al Padre. Aleluya. Aleluya. Aleluya.